Buenos días, otro día y otra fuente reparada. Y como les voy a mostrar en un rato, funciona. Ahora les indico que los componentes que tuve que cambiar fueron el fusible, los diodos, condensador, transistor y el chip PWM. Con la excepción de dicho chip PWM que compré el modelo por AliExpress y tuve que esperar a que llegara para poder completar la reparación. No usé nada más que componentes que tenía en casa. Vale decir, no compré ninguno de los componentes exactos que tenía la placa antes de quemarse, sino que ocupé los componentes más cercanos que tenía ya en mi taller y lo hice a modo de experimento. O sea, se puede hacer, pero lo hice primero pensando, ¿tendré los equivalentes en mi casa? Y después los busqué y me di cuenta que sí. Y por supuesto hay algunas diferencias. El fusible, bueno, los fusibles siempre son fáciles de conseguir y encontré el que necesitaba. Y los diodos, que los que están aquí en los extremos, estos dos más grandes, fueron los que repuse. Y en el caso de los diodos es fácil conseguir el equivalente. Vemos que un modelo de diodo tiene varios equivalentes y depende del amperaje de la corriente que estos disipen. El MOSFET que usé no es el MOSFET de la placa, pero pude encontrar un equivalente. Eh, Uno va a Google y pone el modelo de MOSFET con equivalente y hay varias páginas que te van a mostrar equivalentes. Y uno ahí tiene que dársela al trabajo de buscar. Y encontré uno que tiene tiene el mismo voltaje máximo, la misma corriente máxima por drain y source, en lo que varía es la potencia máxima disipada. El MOSFET original tenía una potencia máxima de 55 watts. Este que conseguí tiene una de 35 watts. Por tanto, no se le puede pedir tanta potencia como originalmente. En todo caso, la prueba que hice, lo hice sin conectar una carga, por otra razón que les voy a explicar. En todo caso, esta es una fuente que yo compuse para divertirme. No la voy a usar, tengo suficientes fuentes en mi casa, todas funcionan. Y la compré porque me llamó la atención que estuviera tan quemada y me pregunté si yo podría arreglarlo y lo hice. Y siguiendo con nuestro tema, condensador. Condensador que había originalmente era de... Ahí se lee. Uh, no se lee. Ahí está. Condensador original era del misma capacitancia, pero era de 250 volts. Estoy usando uno de 200 volts y es lo mismo. Lo voy a conectar a los 110 volts con un adaptador que tengo, que va de 220 a 110, puesto que la fuente originalmente era de 110 volts RMS. Y lo que tenemos que tener cuidado al seleccionar el voltaje de nuestro capacitor de alto voltaje en una fuente conmutable es que el voltaje máximo o supere el voltaje peak de la fuente de alimentación. Como estamos usando 110 volts RMS para alimentar esta fuente, tenemos que revisar, tenemos que fijarnos en el voltaje peak, no en el RMS. En el caso de 110 volt RMS, vemos que el voltaje peak es de 170 volts máximo, el voltaje máximo al que llega la onda senoidal de la fuente de alimentación, de la fuente alterna de alimentación. Tenemos como entrada un voltaje, señal senoidal de 50 Hz y en este caso que de voltaje pico 170 volts. Entonces 200 volts para el capacitor es suficiente y nos sobra. Así que no fue necesario reponerlo con un exacto. ¿Y qué más? Ah, ya. Aquí yo extraje una resistencia que estaba averiada.
No la puse acá, la puse aquí, puesto que tenía una resistencia que había reciclado de otra placa y no me alcanzaron las patas, así que lo instalé aquí. No hay gran diferencia excepto en la presentación, pero ya que esto es para mí solamente experimental y no voy a usar esta fuente, da igual. Lo que no da igual es que no pude conseguir una resistencia del mismo valor, pero se trata de una resistencia de muy poco valor, de una fracción de ohms y que sirve, está conectada al MOSFET y que sirve como detector de corriente. En inglés le dicen sense resistor. Y la función que cumple es que conectada al MOSFET y a su vez al chip PWM permite que este chip detecte la corriente que está pasando por el MOSFET y haga los ajustes respectivos para poder sacar la corriente que la carga necesita. Esa es la función del chip de Sense. Pero eh, si, como en este caso, no estoy poniendo la resistencia del mismo valor, estoy poniendo una resistencia de valor cercano, dudé si esto no cambiaría o entorpecería el funcionamiento, la detección de corriente, la función de detección de corriente del chip PWM. Por tanto, como no puedo estar seguro de cómo funcionaría esta fuente, al conectarle una carga, preferí no conectar una carga. Así que vamos a probar esta fuente y lo vamos a hacer midiendo en las salidas, estas salidas, el voltaje DC. Nada más que el voltaje sin conectar una carga por las razones que ya les expliqué. Así que sin más, hagamos la prueba. Ya, y ahora hacemos nuestra prueba de voltaje. Encendí la fuente, lo conecté a mi detector de cortocircuito porque eso es algo que siempre hay que hacer cuando arreglamos algo. Nunca podemos estar seguros si hubo una mala instalación, si dejamos un cortocircuito sin advertirlo, así que siempre una prueba con el detector de cortocircuito, que ya les mostré en un artículo previo cómo armar uno, y es bastante fácil y vale bastante la pena. Y conecté, como pueden ver, mi terminal negra del multímetro a la fuente. Tengo conectado aquí, les voy a mostrar, les voy a explicar qué hacen las terminales, que eh, línea neutro, tierra de la entrada. Aquí no tengo conectada la tierra porque el adaptador de 220, un transformador que estoy usando de 220 a 110 volt, no tiene la tierra, tiene solo los dos terminales de entrada.
Así que no la conecté. Pero para la prueba que estamos haciendo, no, eso no va a molestar. Tenemos las dos tierras de la salida de 12 volt DC. Y aquí donde, en una de las tierras fue donde conecté el terminal negativo de mi multímetro. Entonces, aquí les muestro. Aquí pueden ver que la luz se encendió, la luz de salida. Así que con eso ya sabemos que funciona, pero ¿están sacando la salida el voltaje que requerimos? Veamos. Tenemos 12 volts ahí. Y tenemos dos salidas. Así que vamos a ver la segunda. 12 volts. Y la tercera terminal es tierra. Ya, nada. Tenemos 12 volts. Tenemos 12 volts. Así que, arreglada. Estaba bastante dañada esta fuente. La pudimos arreglar, por lo menos pudimos ver los voltajes. Si queremos conectarle a una carga, entonces lo que hay que hacer es volver a cambiar los componentes, cambiarlo por los componentes que corresponden, MOSFET y resistencia de sensado. El condensador yo lo dejaría, porque yo, como ya les expliqué, es bastante para el voltaje del voltaje que acepta esta fuente.